La Champions League es el trofeo más deseado del fútbol europeo, pero hay equipos legendarios que por más historia y títulos que tengan, aún no han podido levantarla. Hoy repasamos algunos de estos equipos que todavía sueñan con conquistar la orejona. Empecemos. El gigante turco que aún espera su gran noche europea. Cuando se habla del fútbol turco, el primer nombre que aparece es Galatasaray, el club más exitoso y reconocido del país. Con una hinchada apasionada que convierte su estadio en una auténtica caldera, y un palmarés nacional impresionante, los Leones han dejado huella en el continente. Su mayor logro internacional llegó en el año 2000, cuando levantaron la Copa de la UEFA tras vencer al Arsenal, convirtiéndose en el único equipo turco en ganar una competición europea. Sin embargo, en la Champions League, el reto sigue pendiente. A pesar de contar con figuras históricas como Hagi, Drogba o Sneijder, el club jamás ha logrado pasar de los cuartos de final, etapa que alcanzaron por última vez en la temporada 2001. Su fortaleza como local en el imponente Rams Park ha dado noches inolvidables, pero no ha sido suficiente para escalar hasta lo más alto del torneo. Galatasaray sigue siendo el estandarte de Turquía en Europa, pero la ansiada orejona se le resiste. Dos veces cerca de la eternidad. A principios del nuevo milenio, el Valencia de España fue sinónimo de potencia europea. Bajo la dirección de Héctor Cúper, los Che alcanzaron la final de la Champions League en 2 temporadas consecutivas. En el año 2000, cayeron ante un Real Madrid imparable, y en 2001, vivieron una noche amarga al perder por penales frente al Bayern Múnich. 2 oportunidades doradas que se esfumaron, dejando cicatrices imborrables en la historia del club. Durante esa época, el Valencia era temido por su solidez táctica, su talento emergente y su espíritu combativo. Jugadores como Gaizka Mendieta, Santiago Cañizares y Pablo Aimar brillaban con luz propia. No obstante, la gloria europea les dio la espalda, y el trofeo más deseado del continente sigue siendo una deuda pendiente. En la última década, el club ha sufrido una evidente pérdida de protagonismo. Crisis económicas, constantes cambios de entrenador y una gestión cuestionada lo han alejado del lugar de privilegio que una vez ocupó. Sin embargo, la pasión de Mestalla y la historia reciente demuestran que el Valencia sigue siendo un gigante con memoria europea, esperando su segunda oportunidad. Roma y la maldición de la Champions. A lo largo de su historia, la Roma ha sido sinónimo de pasión, identidad y entrega dentro del fútbol italiano. Sin embargo, cuando se trata de la Champions League, el club capitalino ha vivido más frustraciones que celebraciones. Aunque ha estado cerca de la gloria en varias ocasiones, el trofeo más deseado de Europa sigue fuera de su alcance. Su oportunidad más clara llegó en 1984, cuando alcanzó la final de la Copa de Europa, la antecesora de la Champions League, y la disputó en el majestuoso Estadio Olímpico, su casa. La gloria parecía cercana, pero el Liverpool frustró el sueño romano en una dramática tanda de penales. Décadas más tarde, en 2018, una remontada épica ante el Barcelona en cuartos de final encendió nuevamente la ilusión. Sin embargo, en semifinales, el Liverpool volvió a cruzarse en su camino, dejando a la Roma a las puertas de la final una vez más. A pesar de su rica historia, una afición apasionada y figuras legendarias como Francesco Totti, Daniel De Rossi o más recientemente Paulo Dybala, la Champions sigue siendo una cuenta pendiente en el palmarés del club. La Roma ha saboreado títulos nacionales y llegó a conquistar la Conference League en 2022, pero el trofeo más prestigioso del continente sigue siendo el gran sueño eterno en la capital italiana. Un club histórico que sigue buscando la gloria europea. A lo largo de su trayectoria, el Tottenham ha sido sinónimo de fútbol vistoso, cantera talentosa y una afición apasionada en el norte de Londres. Sin embargo, cuando se habla de la Champions League, el club aún persigue su primer gran título continental, manteniéndose como uno de los grandes nombres del fútbol europeo sin consagración en la cima. Su momento más cercano a la gloria llegó en 2019, en una campaña que fue tan inesperada como emocionante. Los dirigidos por Mauricio Pochettino, protagonizaron una de las remontadas más memorables del torneo, dejando fuera al Ajax en semifinales con un gol agónico de Lucas Moura en los últimos segundos. Aquella hazaña los llevó a su primera final de Champions League. Sin embargo, el sueño se rompió rápidamente en Madrid. En la final, el Liverpool se impuso por 2-0 en un partido marcado por un penalti temprano y pocas ocasiones claras para los londinenses. A pesar de la derrota, el subcampeonato marcó un hito para la institución y elevó las expectativas. Aunque el Tottenham ha demostrado regularidad en competiciones europeas y ha contado con figuras de talla mundial como Harry Kane, Son o Christian Eriksen, la tan anhelada Champions aún se le resiste, alimentando el deseo de una generación que sueña con ver al equipo de Londres levantar el trofeo más importante del continente.
A un paso de la gloria, el Atlético de Madrid ha sido un contendiente imparable en la Champions League, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de Europa en las últimas décadas. A pesar de su constante presencia en las etapas finales, la gloria europea sigue siendo un sueño inalcanzable para los colchoneros. Bajo la dirección de Diego Simeone, el Atlético ha llegado a 3 finales de Champions, pero ha tropezado en cada una de ellas, especialmente en los duelos contra su máximo rival, el Real Madrid en 2014 y 2016. A pesar de sus esfuerzos y de mostrar una gran solidez defensiva y coraje, el equipo se ha quedado a las puertas de la victoria. La conquista de la Champions League sigue siendo un reto pendiente para el Atlético de Madrid, que continúa siendo una de las fuerzas más poderosas de Europa, pero con el anhelo de un título que siempre parece escaparse de sus manos. El gigante que sigue buscando su corona europea. El PSG es uno de los clubes más poderosos y ambiciosos de Europa, con una de las plantillas más caras y talentosas del fútbol mundial. Desde su adquisición por parte de los propietarios cataríes, el PSG ha invertido enormes sumas de dinero en fichajes estelares, con el objetivo de conquistar la Champions League, el trofeo que ha sido el gran objetivo del club. Sin embargo, a pesar de su dominio nacional, el título continental sigue siendo un sueño no cumplido. La mejor oportunidad del PSG llegó en 2020, cuando alcanzaron la final de la Champions League por primera vez en su historia. En ese encuentro, el club parisino luchó duramente pero finalmente fue derrotado por el Bayern Múnich por 1-0, en una final marcada por la intensidad y el drama. A pesar de contar con superestrellas como Neymar y Kylian Mbappé, el PSG sigue buscando esa ansiada corona europea que ha sido el principal objetivo desde que se fortaleció con inversiones millonarias. El futuro sigue siendo incierto, pero la misión de conquistar la Champions League sigue siendo el centro de todas sus aspiraciones. Un gigante dormido que rozó la gloria europea. El Schalke 04, uno de los clubes más emblemáticos de Alemania, es un nombre que pesa en la historia del fútbol europeo, pero no precisamente por levantar la Champions League. Con una rica tradición, una de las aficiones más fieles del país y un estadio imponente como el Veltins-Arena, el club de Gelsenkirchen tuvo su momento más cercano a la cima continental en la temporada 2011, cuando sorprendió al llegar hasta las semifinales de la Champions, siendo finalmente eliminado por un sólido Manchester United. A pesar de contar con una Copa de la UEFA conquistada en 1997, la orejona se le ha escapado siempre. El Schalke ha sido cuna de grandes talentos como Manuel Neuer, Mesut Özil o Leroy Sané, pero sus participaciones en la Champions rara vez han pasado de las fases iniciales. En los últimos años, la situación del club ha sido crítica. Descensos, deudas millonarias y una reconstrucción forzada lo alejaron del radar europeo. Sin embargo, su historia, su masa social y su legado lo mantienen como un club grande que tarde o temprano podría volver a soñar en grande. Una dinastía nacional con deuda europea. Durante los años 2000, el Olympique de Lyon se convirtió en sinónimo de hegemonía en Francia. 7 títulos consecutivos de Ligue 1 entre 2002 y 2008 lo posicionaron como el club dominante del país y un habitual en la Champions League. Con una cantera envidiable que ha dado al mundo talentos como Karim Benzema, Haitham Ben Arfa o Alexandre Lacazette, el Lyon parecía destinado a dejar una marca imborrable también en Europa. Sin embargo, el sueño continental nunca se concretó. Aunque fue un constante animador del torneo durante la década, nunca logró llegar a la gran final. Su participación más destacada se produjo en 2020, en plena pandemia, cuando sorprendió eliminando a la Juventus de Cristiano Ronaldo y al Manchester City de Guardiola, antes de ser frenado por el Bayern Múnich en semifinales. Pese a su historia, infraestructura y tradición formadora, el Lyon sigue con una asignatura pendiente en su legado europeo. Su capacidad para reinventarse le permite seguir compitiendo, pero la Champions League continúa siendo ese trofeo que se le escapa entre los dedos. La gran espera por la gloria europea. El Arsenal bajo la dirección de Arsène Wenger se convirtió en un referente tanto en la Premier League como en la Champions League, consolidándose como uno de los clubes más competitivos en Europa. A lo largo de los años, los Gunners disfrutaron de una presencia constante en la máxima competición europea, siendo un equipo que siempre causaba respeto. Sin embargo, el gran trofeo europeo les ha sido esquivo, con una destacada participación en 2006, cuando llegaron a la final por primera vez en su historia. En esa final disputada contra el Barcelona, el Arsenal ofreció una demostración de coraje al mantenerse con un hombre menos y aún así estar ganando el partido, pero un revés en los últimos minutos les costó la victoria, perdiendo 2-1.
Desde ese momento los Gunners no han vuelto a acercarse a la gloria continental con tanta fuerza, y a pesar de sus esfuerzos y de mantener una sólida base de jugadores talentosos, aún buscan su ansiado primer título de la Champions League. El eterno casi campeón del fútbol europeo. Conocido por muchos como Leverkusen, el Bayer Leverkusen se ha convertido en sinónimo de promesas incumplidas en el más alto nivel del fútbol europeo. El momento más cercano a la gloria llegó en 2002, cuando alcanzaron la final de la Champions League tras eliminar a gigantes como Liverpool y Manchester United. Sin embargo, el sueño se rompió en Glasgow, cuando una majestuosa volea de Zinedine Zidane sentenció el 2-1 a favor del Real Madrid, en una de las finales más icónicas de la historia. Aquella temporada fue tan brillante como dolorosa. El Leverkusen también perdió la Bundesliga y la final de la Copa de Alemania, quedándose a las puertas de un histórico triplete que jamás llegó. Desde entonces el club ha sido un habitual en competiciones europeas, con plantillas llenas de talento como la de Michael Ballack o más recientemente Florian Wirtz, pero sin alcanzar otra oportunidad real de levantar el trofeo más codiciado. A pesar de sus avances y campañas sólidas, el Bayer Leverkusen sigue siendo uno de los clubes más grandes de Europa que aún no ha saboreado la gloria en la Champions League. El apodo puede doler, pero también les mantiene con hambre de redención.